recibimiento ahora es para el doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Un gusto estar en contacto con usted y con la audiencia de Radio Felicidad. Nos enteramos que el ministro de Economía, Danilo Astori, se bajó de la candidatura del Frente Amplio porque solamente tuvo un apoyo, según las encuestas, del 3%. Qué cosa rara, ¿no? Que nada más y nada menos que el responsable del área más sensible de una gestión de gobierno, que es el área económica, haya tenido dentro de su fuerza política un 3% de apoyo, vale decir un 97% del electorado del Frente Amplio que no lo apoya. Yo voy a leer una nota de la periodista Ana Matisic del diario El Observador, el día de hoy, que dice lo siguiente: lejos del Estado y a la mano de Dios, niños que no comen los fines de semana. Los chiquilines cuentan que si no roban una cartera por el puente Carrasco, ese día no comen, contó el cura párroco. Un niño de 6 años, descalzo, mendiga solo en la puerta de la iglesia de la Cruz de Carrasco, justo donde nace la calle Bolivia, al norte de Avenida Italia. Es sábado a la tarde y llueve. Como no consigue una moneda, entra a pedirle comida al cura porque hace más de un día que no se alimenta. Tampoco han comido sus hermanos, según cuenta el párroco Fernando García. La madre se gastó la plata que le dio el gobierno en vino y cerveza y se fue el fin de semana entero con un nuevo novio. Cosas como esta pasan todos los fines de semana y en muchas familias del barrio. Al mismo tiempo, y para contextualizar todo este relato que trata de ser una visión panorámica de la realidad del Uruguay, tenemos que recordar que el director de aduanas, el señor Canón, que está subordinado jerárquicamente al ministro Astori, por lo tanto la responsabilidad del funcionamiento de la aduana en forma inmediata recae en el propio Astori. Según declaraciones de Horacio García Daglio, un funcionario de aduana de Carmelo, cuando fue a inspeccionar Puerto Camacho del barrio privado de Pachacantón, recibió la orden directa del señor Canón de no inspeccionar Puerto Camacho, por donde se sospecha que entró al país bolsones de dinero de la corrupción kirchnerista para ser lavados en el Uruguay. Nosotros en nuestra cuenta de Twitter anunciamos que junto al doctor Viana íbamos a hacer la denuncia penal de esta situación con apariencia delictiva, porque a nadie le puede caber dudas que cuando un director de aduanas, si es cierta la versión de Horacio García Daglio de que recibió la orden de no inspeccionar un puerto privado que tiene una conexión casi permanente con Argentina en el contexto de las denuncias de corrupción que se venían investigando en el país desde el 2013-2014 y que el fiscal Pacheco, sin profundizar la investigación, archivó, evidentemente tiene indicios de criminalidad, sin lugar a ninguna duda. Por eso nosotros, solo en base a esta investigación periodística, a falta de investigación de la Fiscalía no quiso investigar, parece que la Fiscalía está en la misma línea de aduana, de no querer investigar la ruta del dinero acá, y íbamos a hacer la denuncia penal. Pero cuando anunciamos la denuncia penal, que nos ubica procesalmente
en la posición de denunciante, con todos los elementos que ello significa desde el punto de vista potestativo procesal para la investigación, como una suerte de muslera ataja penales, el fiscal de corte, el fiscal general Jorge Díaz, el ex militante del Partido Comunista, en una clara muestra de que en nuestro país los fiscales, tal como lo ha dicho Viane y el doctor Salles, no tienen independencia técnica y están subordinados, jerarquizados, mandados por el fiscal general, ordena investigar este hecho, de forma tal de que neutraliza, ataja el penal, como Fernando, a nuestra posición de denunciante, se adelanta. ¿Para qué? Bueno, para luego suceda lo que viene sucediendo habitualmente, archivar las denuncias de corrupción en las que aparentemente está envuelto nuestro gobierno. Y entonces ustedes, en esta visión caleidoscópica que acabamos de dar, verán el elemento que nosotros queremos resaltar del gobierno del fraude amplio, que es verdaderamente contradictorio, que es verdaderamente excluyente de todos los principios fundacionales de esta fuerza política, que es fundamentalmente la equidad, la moralidad, la búsqueda de una sociedad armónica, donde reine la paz social que permita proyectar y plasmar en la realidad los valores, una adecuada axiología social. Esta fuerza mefistofélica, esta fuerza perversa, que cuando llegó al poder se transformó, se travestió y traicionó todos sus principios fundacionales, ha recreado la sociedad más fracturada, más fragmentada, más inequitativa, más desvalorada, y la que ha fomentado precisamente el envilecimiento institucional y la decadencia axiológica del conglomerado social. Esa es la peor acusación que se le puede hacer a los expresidentes y actual presidente de la República, Mujica y Vázquez. Ustedes han proyectado sobre la sociedad los peores ejemplos referenciales en materia moral, en materia axiológica, en materia de convivencia social. Ustedes se han encargado de fragmentar, fracturar y envilecer al Uruguay. La pobreza, amigos, ya lo decía, toda la literatura de miles de litros de tinta de la izquierda setentista es caldo de cultivo de la criminalidad y de los peores desvalores. Cuando nosotros, y lo voy a decir enfáticamente, con la experiencia que me dan 60 años de edad y ser abuelo de 3 nietos, Bruno de 14, Benicio de 2, que hoy de tarde le festejamos los 2 años, y Mateo de 7 meses. Si al niño no se le educa, si al niño no se le forma en un ambiente de afecto, de amor, de continentación total y absoluta, evidentemente luego no podemos pedirle a esa criatura que sufrió el desamor, que sufrió la falta de continentación, la falta de afecto, la violencia de la sociedad, que responda a la sociedad con afecto, con amor, con empatía. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso
el gobierno de Vázquez y de Astori está inmerso en una crisis de seguridad interna brutal, porque estos individuos con su política económica que prodiga pobreza, que proyecta y fomenta asistencialismo, que luego termina en esto que el párroco describía, en el mal uso, porque el asistencialismo precisamente es un engranaje del sistema capitalista creado por el Banco Mundial, no con una finalidad social, no con una finalidad humana, sino con una finalidad estrictamente político-estratégica, que es la de frenar, que es la de oficiar como válvula de escape para estructuralizar la pobreza y no permitir los cambios estructurales. Y eso lo viabiliza, como siempre lo repetimos en nuestras audiciones, nada más y nada menos que el Partido Comunista, cuyo secretario Castillo es evidente que trabaja para el capital financiero internacional, para que suceda esto que se está describiendo. No solo es culpa de Astori. Por supuesto que como conductor de la economía, como nexo entre el capital financiero internacional, la Reserva Federal, el Banco Europeo, el Banco Internacional de Pago, las agencias calificadoras de riesgo, sin perjuicio de ese rol fundamental al servicio de la oligarquía internacional, que lo ha cumplido excelentemente bien, yo diría como ninguno en el planeta Tierra. Fíjense lo que estoy diciendo, Como ninguno en el planeta Tierra ha sido cipayo e instrumental al capital financiero, especulativo, criminal de los banqueros. Desde el momento que junto al ex guerrillero que mató en nombre de la liberación nacional, del destructor del país, del destructor de valores, me refiero a José Mujica, nos bancarizaron a prepo, avasallaron nuestra libertad de contratación, nos impusieron que fuéramos a los banqueros del Itaú, del Heritage, esos banqueros que la investigación del lavado del turco Osman nos revela que fueron facilitadores de esos crímenes, banqueros lavadores. Vuelvo a repetir, quedó probado que es el sistema financiero el que lava el dinero, sistema financiero que está protegido por la justicia, que está protegido por la Fiscalía General, que no se investigó en ese affair del lavado de activos, del lavado de las estafas en Turquía, que al turco lo defendía el abogado privado del presidente de la República, y al turco le vendió $3.840.000 en bienes el amigo del presidente, Carlos Bustin, el presidente de Autolíder Sociedad Anónima, el mismo que le vendió el avión presidencial al presidente en forma ilegal. Carlos Bustin y Tabaré Vázquez actuando ilegalmente, violando la ley, violando el TOCAF, comprando un avión de $1 millón sin licitación. Todos estos involucrados nada más y nada menos que en el lavado de activos de 6 u 8 millones de dólares del turco que estafó en Turquía por 500 millones de dólares. Y en la Cruz de Carrasco, los niños sin comer, pidiéndole al párroco, o de lo contrario, utilizando las herramientas que la sociedad le ha dejado, que es la criminalidad. Y el turco procesado, penado, pero sin estar un solo día preso. Un solo día preso, Un brutal lavado en el entorno del presidente Vázquez, con el abogado del presidente Vázquez, el doctor Gonzalo Fernández, aquel que hizo el proyecto de ley para favorecer a los banqueros peiranos, que los presentó a Abreu en el Parlamento, aquel que defendió a la secta Moon siendo secretario de la Presidencia de la República, y la secta Moon de deudor del Estado salió con 28 millones de dólares en el bolsillo. Bien, el
el mismo que defendió a Tabaré Vázquez cuando Tabaré Vázquez estuvo cuestionado legalmente por el tema de los software, el mismo que defendió a Paco Casal penalmente cuando Paco terminó con una exoneración fiscal millonaria, que es el único uruguayo que denunció, siempre lo repito, bueno recordarlo, es el doctor Salle quien está hablando. Claro, en el panorama de un Uruguay que genera este tipo de situaciones, vuelvo a repetir, el niño de 2 años que no tiene para comer porque además la madre se fue con un novio a tomar cerveza, es decir, carente de contextualización y de continentación maternal, ese amor de madre que debe prodigarlo permanentemente, tenemos después a estos delincuentes de cuello blanco protegidos por el gobierno, porque tenemos un gobierno delincuencial. Porque hoy Danilo Astori tendría que estar en el juzgado de crimen organizado declarando, y Canón esperando que termine la declaración de Astori para declarar él. ¿Por qué se dejó sin inspeccionar? ¿Por qué se le prohibió a un funcionario público cumplir con su función cuando nada más y nada menos ese puerto privado estaba sospechado de ser la logística estratégica para llevar adelante actos de criminalidad importantísimos? ¿Por qué un turco que lava 8 millones de dólares de una estafa de 500 millones de dólares al pueblo turco, que además el Estado uruguayo se asocia en la criminalidad y se queda con dinero de los turcos, no va ni un día preso? En cambio, probablemente, cualquier ladrón de gallinas tenga que pasarse varios meses en los campos de la muerte, en los campos de tortura de Vázquez y Bonomi, por sus delitos de bagatela. Claro, ustedes miran, no solamente hay delitos de bagatela, no, por supuesto que no, si vivimos bajo el terrorismo de Estado por omisión. Y miren, amigos, miren si será adecuada la terminología que hemos utilizado desde hace mucho tiempo, cuando estamos demostrando que el Estado, que Canón y Astori utilizan precisamente la omisión, el no cumplimiento de una función esencial para permitir, para viabilizar estos actos criminales de cuello blanco. Allí está entonces la metodología perversa del gobierno del fraude amplio, en la omisión del cumplimiento de los cometidos esenciales que le marca la Constitución de la República para viabilizar la peor de las corrupciones, la corrupción que supone la connivencia de intereses de los empresarios corruptores con los funcionarios públicos corruptos. Y una Fiscalía General que es maquinaria de impunidad, una Fiscalía General que está demostrado objetivamente que no quiere investigar. Ha sido bochornosa la actuación del fiscal Luis Pacheco en todos estos casos. Y precisamente el de la ruta primero K es la expresión máxima de la falta de voluntad de querer investigar. Debió ser el periodismo argentino y debió ser el periodismo uruguayo el que revele grotescos y ostensibles actos de logística criminal para que el fiscal Pacheco, que tiene todas las potestades investigativas, como es interceptación de las comunicaciones, declaración de testigos, allanamientos, requisas, utilizara la prensa para volver a investigar lo que él había archivado, lo que había dicho: no encuentro pruebas, no tengo nada, tengo que archivar, como hace con ALUR, como hace con UPM, como hace con Fripur, como hace con la regasificadora. Y yo no hago más que llevarle los recortes. Y el tiempo y los hechos demuestran que nuestro trabajo está bien hecho, que llevando los recortes, que llevando la investigación periodística es más que suficiente, porque las maniobras son tan grandes y son tan grotescas que no hace falta la interceptación telefónica. Basta leer en el diario que el turco se fue sin pisar las cárceles del Uruguay en un lavado de activos de 8 millones de dólares para darse cuenta que aquí hay gato encerrado, que aquí la justicia está toda podrida. ¿Entendieron?
Y ¿saben qué? Cuando uno ve, sobre todo con la experiencia de abuelo, de tener en los brazos una criatura de 2 años, que lo único que precisa es amor, como me sucede y como me va a suceder esta tarde cuando tenga a mi nietito Benicio en los brazos. Pensar que hay hijitos y nietitos de 2 años que están en la calle, librado a la mano de Dios, como dice el titular del Observador. Para quienes no creemos en Dios, sabemos que están librados a los peligros brutales que significa la calle. Y frente a ese hecho tenemos que tenemos que tragarnos esta verdadera situación de putrefacción que vive el país, donde prácticamente el Estado cobra patente de corso para que vengan a lavar dinero los corruptos que saquean a otros pueblos. Es verdaderamente indignante, es ruin, es el envilecimiento del Uruguay. Y eso es lo que hace el gobierno de Tabaré Vázquez. Doctor Vázquez es el responsable del envilecimiento de la sociedad, de la caída de los valores, de la inmoralidad que reina hoy en el Estado uruguayo. Y jamás nos callaremos. Permanentemente estaremos imputándole no solamente la crisis económica, no solamente esta fractura social, no solamente esta política que privilegia a las corporaciones internacionales, dándole exenciones de todo tipo, gastando el dinero para hacerle toda una infraestructura para que mejoren la ganancia capitalista a costa de fundir a los uruguayos, a costa de tener a estos niños en la calle, a costa de implementar políticas perversas como el asistencialismo que lleva adelante el Partido Comunista, que lo único que hace es estructuralizar la pobreza, que jamás en la vida fue reivindicado en las plataformas de izquierda como una reivindicación profunda, revolucionaria, estructural. Les estaremos repitiendo día y noche: corruptos traidores. Eso es lo que caracteriza a este gobierno: corrupción y traición. Muchas gracias. Será hasta el próximo sábado. Que pase bien, Laura. Mañana, doctor, nos vemos el próximo sábado. Nosotros seguimos aquí en la mañana de la radio. Son las 9:29 minutos.